Buenos días o buenas tardes a todos los asistentes al Congreso. Mi nombre es Rafael Salvador López Marchal y soy máster en Investigación Musical por la UNIR. Voy a comenzar con la presentación de una comunicación oral titulada La aplicación musicológica como elemento transdisciplinario en la autonomía interpretativa de las enseñanzas superiores de música. Espero que sea de su interés. Comenzamos. La presente comunicación parte de que la enseñanza de nuestra especialidad instrumental en los conservatorios superiores de música no puede ni debe obviar los nuevos conceptos desarrollados por las ciencias de la educación durante las últimas décadas. Los saberes adquiridos en las diferentes asignaturas e investigaciones deben perseguir la adquisición de un conjunto de competencias que permita al alumnado relacionar todo lo aprendido y aplicarlo de manera adecuada en la interpretación de una partitura musical. No hay disciplina o herramienta más idónea para desarrollar y poner en práctica la transdisciplinaridad en nuestra especialidad que la musicología. No es musicología lo que no aporta trabajo nuevo y de primera mano a partir de las fuentes analizadas. Concretando, cualquier disciplina académica o científica que aborda cuestiones musicales o que intenta explicar fenómenos musicales es considerada como una parte de la musicología. Zaldívar comenta que las enseñanzas artísticas superiores no universitarias serán de verdad como tales cuando en ellas tenga eficaz presencia la investigación en el ámbito de las disciplinas que les sean propias. Las reformas educativas originadas en estas últimas décadas en las enseñanzas musicales y el proceso de convergencia de cara al espacio europeo de educación superior están orientadas a modificar significativamente las prácticas docentes, teniendo como eje fundamental el aprendizaje y no la enseñanza. El Real Decreto 631/2010, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de música, se centra en la adquisición de las competencias específicas y el desarrollo de los perfiles profesionales propios para cada una de las especialidades. Dicho Real Decreto redacta unas competencias transversales, generales y específicas, de las cuales algunas de ellas están relacionadas con la investigación. En este caso, tal y como se muestra en la diapositiva, las competencias transversales serían la número 2, recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente, y la 14, dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. A las anteriores debemos añadir las siguientes competencias generales. La 5, conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música, preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él. La 25, conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigaciones que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera. Y la 26, ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar. En la actualidad se puede observar en las guías docentes públicas de cada uno de los conservatorios superiores de música del territorio nacional la ausencia o poco tratamiento de dichas competencias, aun siendo un mandato legal. La autonomía interpretativa instrumental es el objetivo final del alumnado que realiza los estudios superiores de música en la especialidad de interpretación. Es importante inculcar en dicho alumnado la importancia de poner en práctica la investigación artística y musical para adquirir dicha competencia. Frecuentar la labor de investigación se convierte no solo en una actividad puntual, sino en una necesidad en la formación del músico para garantizar su mejor preparación profesional y su continua actualización. El objetivo de dicha investigación debe ser la unión del texto musical, las estrategias composicionales y las estrategias perceptivas. La importancia de poner en práctica la musicología contemporánea y la ciencia aplicada radica en que el análisis musical tradicional está destinado más a almacenar grandes cantidades de conocimientos que a desarrollar en el alumnado habilidades prácticas. Dicha aplicación nos obligará a adoptar la nueva musicología culturalmente orientada. Con esta práctica se abordarán parámetros tan importantes como el tempo, la dinámica y la articulación, los cuales implican otro tipo de análisis musical. Se comenzará a entender la música como un proceso que involucra al intérprete y al oyente, disolviendo la diferencia entre obra e interpretación con la ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas que permiten superar la brecha entre el análisis de la estructura musical y la experiencia del oyente. Y aparte de todo lo anteriormente citado, cabe destacar también que con ello se adentrarán en el nuevo rol del compositor y del intérprete. La vida académica, profesional y de empleabilidad de un intérprete e instrumentista estará repleta de proyectos tanto individualistas como colectivos. Con esto se indica que durante nuestra trayectoria profesional el proceso interpretativo estará ajustado, expuesto u orientado por conceptos e ideas interpretativas de los directores musicales,
de las ideas interpretativas impuestas por un tribunal de exámenes u oposiciones, de la crítica del sector profesional o del público al que vaya dirigida dicha interpretación, etc. Resumiendo, no debe ser lo mismo interpretar un concierto para un público avezado en música culta que para un grupo escolar de primaria. Debido a esta subjetividad interpretativa razonada, debemos desarrollar en el alumnado el que sea muy flexible a la hora de realizar una interpretación, asumiendo que hay varios parámetros que valorar y analizar antes de seleccionar el criterio interpretativo definitivo, el cual se adecuará al producto final que es el oyente. Dicho criterio interpretativo lo seleccionaremos de los expuestos en la diapositiva, los cuales están extraídos de la obra de Carmona y en los cuales desarrolla un modelo de análisis de las categorías de la interpretación musical que es preciso conocer para poder enmarcar el proceso e ideario interpretativo. La interpretación literal está basada en el sentido propio de los signos musicales. La interpretación subjetiva se ciñe a la voluntad del compositor. La interpretación historicista se basa en la reconstrucción de cómo se tocó y oyó en la época. La interpretación objetiva está enfocada al espíritu y finalidad de las obras. La interpretación libre o libertad interpretativa está enmarcada en la voluntad del intérprete. La interpretación adaptativa se centra en el gusto del público. Y por último se añade la sugerencia del compositor Julián Laguna, denominada interpretación imitativa, que está enmarcada en la imitación de una versión o criterio. Con el análisis y selección de lo anteriormente mencionado se conseguirá un objetivo interpretativo muy importante, como es el de delimitar cuál es el papel del compositor, del intérprete y, cómo no, del oyente. Las técnicas de investigación comprenden los instrumentos puestos a disposición de la investigación, además de la aplicación de estos en el plano específicamente metodológico y su forma especial de ejecutarlo. IGOA menciona 5 sistemas de análisis musical que los podríamos incluir perfectamente en el desarrollo de la musicología culturalmente orientada. Comenzamos por el análisis de las categorías y de los rasgos musicales. Dicho análisis se suele representar por tablas y gráficos estadísticos de recuento de elementos musicales, notas, intervalos, acordes, etc., con el fin de obtener su frecuencia de aparición en una obra, creando una afinidad mediante comparación. Como ejemplo, se podrían realizar investigaciones empíricas mediante histogramas y diagramas realizados por la librería Music21 a través del lenguaje de programación Python. Continuamos con el análisis del estilo musical. El análisis del estilo es más globalizador, lo que implica un estudio más exhaustivo para encontrar afinidades o diferencias entre las obras analizadas. La elección y justificación de las principales fuentes primarias de investigación para el desarrollo de un criterio autónomo y artístico es de suma importancia. Proseguimos con matemáticas y música. El análisis matemático de una obra no es sólo de las composiciones del siglo XX o posteriores, sino que podemos emplearlo para cualquier época y cultura musical. Una herramienta muy aceptada para este tipo de análisis es la del método analítico matemático. La Pitts-Clark Set Theory o la teoría de conjuntos no explica la sintaxis del acorde, sino su morfología. Su función principal es la de analizar la red de alturas significativas sacando a la luz las relaciones de dichos conjuntos entre sí. Continuamos con la semiótica musical. Este análisis está basado en reglas por las cuales los elementos que conforman una partitura se asocian entre sí, se complementan o se excluyen. Su objetivo siempre ha sido dar un conjunto de criterios que reflejen en la medida de lo posible la experiencia del oyente. Un ejemplo de la semiótica lo tenemos en Natiez y su pupilo Molino, los cuales crearon juntos el famoso modelo tripartito para el análisis de la música desde un punto de vista semiológico. Y por último, la teoría de la información, método basado en la creación, satisfacción o frustración de las expectativas del oyente, puesto contempla la música como un proceso lineal. El software Sony Visualizer es una herramienta de calidad para poder analizar el presente punto. En ella se pueden observar las fluctuaciones en el tempo, la intensidad de sonido relacionados con punto de inflexión o punto de clímax que percibirá un oyente, etc. Con todo ello, lo que se conseguirá es un nuevo perfil de músico caracterizado porque hará la reflexión continua sobre su propia práctica artística, ofrecerá diagnósticos, análisis, reflexiones y soluciones sobre su actividad artística personal y de su entorno profesional,
construirá un discurso propio sobre la propuesta artística personal a la música de nuestros días, abandonará la zona de confort para ingresar en una zona llena de interrogantes e incertidumbres y sabrá adaptarse a la producción y discusión de conocimiento con el objetivo de transformar el status quo interpretativo. En definitiva, se desarrollará un intérprete musical que afrontará la interpretación de la obra musical con el máximo respeto y después de un proceso de profunda reflexión atendiendo y analizando todos los datos obtenidos a través de una investigación artística aplicada y ordenada. Sin más, agradezco su atención y espero haya sido de su interés. Gracias.